De verdad, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecida con esta oportunidad. Yo le digo a las empresarias con las que trabajo que cada día aprendo con ellas, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que les sirva la información que hoy les voy a presentar. Ok, entonces en un momentito se lo voy a... Ujú. Y vemos ¿Vemos la pantalla? perfectamente. Bueno, pues muchísimo gusto a quien no conozco. De verdad que qué emoción estar hoy con ustedes. Y, y es mi segundo, así que mi segundo año en AWE, he aprendido muchísimo también. Y muy emocionada. Vamos a empezar con este tema que es, la verdad, muy interesante. Que muchas veces tampoco le damos mayor importancia cuando empezamos un negocio y empezamos a generar ingresos, creemos que hasta ahí es el asunto, pero va más allá de eso. Entonces, hoy vamos a hablar de la formalización de la empresa, ¿verdad? Y tenemos aquí preparado un contenido de los temas que quisiéramos abarcar hoy. Que, por ejemplo, vamos a empezar qué es una empresa, vamos a saber también qué es un comerciante individual, ¿y qué es una sociedad mercantil? Yo estos temas creo que son importantes que nosotros lo sepamos como empresarias. Vamos a hablar de la formalización de la empresa, temas que a veces no son muy gratos para nosotras, pero como ciudadanas es parte de nuestras obligaciones. Recuérdense que como ciudadanas tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Así es que uno de ellos es estar inscritos en la SAT, inscribir también a nuestro bebé en el registro mercantil, como la otra vez decía la licenciada Chinchilla en la reunión, es ponerle nombre y sacar el certificado de nacimiento de nuestro bebé, ¿verdad? Y también parte de las obligaciones, porque somos empresarias y luego, por supuesto, vamos a ser empleadores, la inscripción, perdón, patronas o empleadores, vamos a ver el tema de la inscripción en el IX y finalmente el registro de marca. Vamos a también tener un espacio para preguntas. Bueno, entonces para empezar vamos a hablar de qué es una empresa. Y una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecuencia de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular, ¿verdad? Esta unidad productiva puede contar con una persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en formación. Entonces, si nos damos cuenta en este concepto, una empresa puede estar formada por varias personas o puede estar formada por una sola persona, ¿sí? Si hablamos de una sola persona, esto le llamamos comerciante individual, ¿verdad? Y es la persona que se dedica de forma habitual y profesional a hacer negocios. Su actividad puede estar ligada tanto a producir bienes o servicios como a comercializar los mismos. El comerciante individual, cuando actúa por cuenta propia o a través de su empresa. Algo muy importante acá es que toda la responsabilidad es de esta persona, ¿verdad? Tiene todos sus derechos, por supuesto, en su empresa, pero también tiene toda la responsabilidad. Él asume toda la responsabilidad y, por supuesto, asume también la responsabilidad en cuanto a su patrimonio. O sea, la responsabilidad es solo de una persona. Le hace beneficios, responsabilidades y obligaciones y todo, ¿verdad? Si hablamos de una sociedad mercantil, es una forma a través de la cual dos o más personas se unen para llevar a cabo negocios. La sociedad como tal es considerada comerciante, ¿verdad? Estamos hablando siempre del tema comerciante. La diferencia esencial es que la sociedad es una forma legal distinta de los socios que la forman, pero es a través de esta forma legal que los socios hacen negocios y obtienen ganancias. Aquí vamos a ver que la diferencia con una individual es que las responsabilidades son compartidas, los derechos son compartidos y las obligaciones también, ¿verdad? Entonces aquí el patrimonio también está expuesto de forma compartida. Bueno, ¿y qué es formalizar una empresa? ¿Qué es eso, verdad? Si nosotros nuestra empresa ya tiene nombre, pero resulta que es más que eso, ¿sí? Es el conjunto de pasos a seguir para que la empresa pueda iniciar sus operaciones de manera formal y legal. ¿Verdad? Todo lo que vamos a ver acá está en la ley de Guatemala, ¿verdad? Todo es parte de nuestra legislación guatemalteca. Y para eso hemos puesto aquí algunos pasos. ¿Por qué? Porque una empresa
pues como todo tiene su inicio, ¿verdad? Y para que exista esa empresa, tienen que existir 3 elementos fundamentales que si uno de ellos no está, no existe la empresa, que es el capital, que son las herramientas o los materiales y la mano de obra. Una vez me decía uno de los empresarios con los que yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar, me decía, no, es que yo no tengo empresa. ¿Y qué es lo que hace para ganarse su dinero, para poder sobrevivir? Yo vendo granizadas. Ajá, dígame, ¿esa es su empresa? No, me dice. Entonces decía, ¿por qué no? Veamos. ¿Tiene dinero para comprar sus esencias, sus frutas, su hielo? Sí, es su capital. Ok. ¿Tiene su carreta? ¿Tiene su cosa del hielo para sacar hielo? Sí, bueno, son sus herramientas. Ah, es cierto, ¿verdad? Y mire, pero es que no tengo mano de obra porque yo no tengo ningún empleado. ¿Quién hace las granizadas? Yo. Ah, ok, usted es la mano de obra. Entonces, si se da cuenta, cumplen con los 3 elementos de una empresa. Ya que estamos en esta primera etapa de la empresa, ya estamos formaditos con esos 3 elementos indispensables, viene la parte de fortalecer. ¿Pero qué es fortalecer? Ahí empezamos todas a decir, no, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir vendiendo. Entonces, empezamos a trabajar cómo posicionarla en el mercado para que las ventas puedan seguir incrementándose, ¿verdad? Entonces aquí ya empezamos a ver lo del marketing, ya empezamos a ver lo del branding, ya empezamos a buscar formas de financiamiento y ahorita que estamos haciendo nuestro plan de negocios nos vamos a dar cuenta cómo vamos a llegar a fortalecer nuestras empresas. Pero bien, pues algo muy importante, que es la inscripción en la SAT. Una vez ya fortalecida la empresa, como todas ciudadanas, tenemos que estar en ley, tenemos que cumplir con esas obligaciones y por eso es importante estar inscritos en la SAT. Luego tenemos la inscripción en el registro mercantil, porque sí tenemos que darle un nombre a nuestro bebé y que nadie nos quite ese nombre, ¿verdad? Y luego la inscripción en el IX, porque ahora yo ya no soy solo yo trabajando en mi empresa, sino que tengo 2 personas más. Entonces, ya tengo ese requisito indispensable para poder inscribirme en el IX y ya estar legalmente formalizada, ¿verdad? Y luego el registro de la marca, que ahorita vamos a ver paso a paso cada uno de estos elementos. Bueno, entonces, si hablamos de la inscripción, nuestra recomendación, porque están iniciando, yo estoy segura que aquí ya hay empresarias que están ya en otro régimen, que posiblemente ya esta información la saben, pero muchas, o sea, más del 80% de ustedes aún no está en esto. Entonces, por eso decidimos ponerlo paso a paso, que es un pequeño contribuyente, que es como la figura en la que ustedes pues deberían de estar como primer paso, como primer punto, ¿sí? Y el pequeño contribuyente es una persona jurídica o natural que tiene un ingreso por ventas o servicios prestados por un monto que no excede a los 150,000 quetzales al año. O sea que si ustedes facturan menos de 150,000 quetzales, son pequeños contribuyentes. Si facturan más de 150,000, ahí ya cambia el régimen al que deberían de estar. ¿Sí? Y bueno, son propietarios de establecimientos mercantiles donde se vende o se prestan estos servicios. ¿Hay beneficios? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esos beneficios? Que en este régimen permite a personas individuales y jurídicas puedan tributar bajo este régimen, siempre que cumplan con no exceder con este monto de facturación. También brinda facilidad para que muchos pequeños comerciantes puedan salir de la informalidad y ser parte de la economía formal y activa. Los contribuyentes inscritos en este régimen quedan relevados del pago y la prestación de la declaración anual trimestral mensual del impuesto sobre la renta o cualquier otro tributo. Una desventaja es que las facturas que se emiten cuando se vende o se presta algún servicio, para quien las adquiera no genera crédito fiscal. Entonces se registra el 100% del valor o del gasto o costo. Pero también, así como hay ventajas, hay desventajas, tenemos obligaciones, ¿verdad? Y todo, como les decía, está en la ley. No podemos tampoco decir, ah, yo no lo sabía, entonces por eso no lo hice, porque en la ley no se vale decir eso, ¿verdad? Si yo no cumplo con algo que me pide la ley, tengo que pagar la consecuencia, ¿sí? Bueno, entonces, una de esas obligaciones es llevar el libro de compras y ventas habilitado por la SAT en el que debe registrar sus ventas y servicios, ya sea de forma física o de forma electrónica.
También es importante emitir siempre facturas de pequeño contribuyente en todas sus ventas o prestación de servicios mayores de 50 quetzales. Deben exigir facturas correspondientes en la adquisición de bienes o servicios, los cuales deben conservar por plazo de prescripción. Presentar mensualmente la declaración a través del formulario IVA de pequeño contribuyente. Aquí esto es muy importante, por favor. Este pasito es bien importante que todas tomemos nota. Una vez estemos inscritas, todos los 30 de cada mes tenemos que pagar nuestro impuesto o declarar nuestro impuesto en cero, ¿sí? Se debe presentar el formulario, así lo realicen o no actividades laborales. Es decir, que aunque el pequeño contribuyente no haya facturado en un mes su obligación, se debe presentar la declaración, ¿verdad? De lo contrario, la SAT impondrá las multas correspondientes y la multa más o menos les voy a decir, son como 7 quetzales, 7.20, algo así por día que no declaremos. Entonces, ustedes ya empiezan a usar su calendario en el Google y tienen que poner ahí, pagar mis impuestos o presentar en cero mis ingresos, ¿verdad? Depende de la situación. Actualizar o ratificar los datos de inscripción anualmente. Lo importante en este régimen es que para mantenerse bajo la normativa es esencial que los ingresos pues no superen la suma de 150,000 al año, ¿verdad? Entonces, si superamos esa suma, va a ser algo que la SAT nos va a inscribir en un régimen normal, ¿verdad? Entonces, sí es importante cumplir con estas obligaciones y todas ellas están en ley, ¿de acuerdo? Algunos requisitos es, como todo, presentar nuestro DPI, el documento que certifique de dónde estamos ubicados, ya sea facturas de agua, de luz, ¿verdad? Pero sí tiene que certificar nuestro domicilio, número de identificación tributaria, mejor conocido como INDIC, y no facturar más de los 150,000, ¿verdad? En cuanto al procedimiento, vamos a contar con acceso con accesos. Ahora casi todo está en línea, especialmente por la situación que estamos viviendo. Entonces se cuenta con su acceso, es su usuario y su contraseña en la agencia virtual, ¿verdad? De la SAT. Estar al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no presenta ninguna situación, que van al día con sus pagos de impuestos, y luego llenar el formulario, ¿verdad? Que está en la banca virtual, en la agencia virtual. Entonces, es muy importante que cumplamos con las obligaciones fiscales, ¿verdad? Porque esto es una responsabilidad moral que todo empresario, ya que contribuye al fortalecimiento económico y crecimiento del país, ¿verdad? Entonces, parte de que es una obligación como ciudadanos, es una responsabilidad moral también en hacerlo, ¿verdad? Y recuerden que una empresa o negocio formal inscrito en la SAT y que cumple con sus obligaciones fiscales tiene la oportunidad de disfrutar beneficios como la facilidad de adquirir una línea de crédito para poder financiar su crecimiento y seguir creciendo y expandiéndose, ¿de acuerdo? Y el siguiente tema es la inscripción de comerciante individual, ¿verdad? Y esto lo vamos a realizar en el registro mercantil. El registro mercantil es una entidad del Ministerio de Economía, ¿verdad? En donde también todo está en ley, todo está regido. Y para eso pues tenemos ciertos pasos que debemos de cumplir y uno de ellos es obtener el formulario de inscripción de comerciante individual, ¿verdad? Y para eso pues estas presentaciones se las vamos a trasladar, ¿oyeron? Porque más que todo es como un manualito para que lo tengan en el momento que ustedes lo necesiten. Así es que si me ven a hablar muy rápido, no se preocupen. Entonces, aquí para llenar este primer paso, vamos a ir a la página del registro mercantil, en donde vamos a solicitar o a llenar el documento, el formulario de inscripción, ¿verdad? El cual no tiene ningún costo. Lo podemos exportar de PDF, descargarlo e imprimirlo. Y aquí les pusimos un ejemplo para que ustedes conozcan el formulario que hay que llenar, ¿verdad? Como se dan cuenta, son datos generales que piden, generales de su empresa y generales de todo, ¿verdad? Entonces aquí también el siguiente paso es llenar el formulario de inscripción, ya que lo descargamos, lo vamos a llenar, ¿verdad? Paso a paso, se completa la información, ¿verdad? Aquí ya está un documento, un formulario lleno y completo, y luego tenemos que hacer el pago de un arancel. Sí, y este pago se hace en la agencia Banrural. Regularmente hay siempre agencias banrurales en todas las instituciones del gobierno, ¿verdad? Entonces,
hacer el pago de 100 quetzales. Y ustedes van a tener como resultado de esta gestión su boleta de pago, ¿verdad? Luego, el tercer paso es solicitar la inscripción de comerciante individual. Y para solicitar esa inscripción tenemos que llevar ciertos documentos a las ventanillas del registro mercantil. Esto se va a llevar en un folder tamaño oficio, ¿verdad? Formulario original y una copia del que ustedes ya llenaron, el comprobante de pago del arancel de los 100 quetzales, ¿se recuerdan? Y fotocopia de su DPI. Entonces, estos documentos son los que tienen que llevar, ¿verdad? Creo que en algunos departamentos el folder es color rojo, ¿verdad? Entonces también es importante ver esos detalles que a veces nos hacen regresar por un detalle como eso, ¿sí? El cuarto paso ya es descargar la patente de comercio, ¿verdad? De la página del registro, en donde vamos a ir a la opción de e-patentes y ahí se le tiene que también adherir timbres fiscales, que son los que vemos aquí en la orilla izquierda superior de la patente, ¿verdad? Esos tienen un costo de 50 quetzales. Bueno, y como también vemos, esta es la forma de hacerlo personal, pero también quisimos incluirle la forma de hacerlo en línea, ¿verdad? Para que también sepamos que lo podemos hacer desde nuestra casa. Y este sistema, pues, se utiliza también en la página del registro. Nos va a desplegar esta pantalla, ¿verdad? Cuando entremos al registro mercantil.gov.gt. Una vez nos despliega esta pantalla, nos vamos a servicios en línea, ¿verdad? Y ahí nos van a aparecer todos los servicios que hay, pero ahorita como el que nos interesa, hay muchos, ¿sí? Ahorita como el que nos interesa es la inscripción de sociedades. Entonces pusimos solamente esta pantalla y al ingresar se selecciona la opción de servicios y haga clic en consultas en línea y consultas. Luego deberá crear su cuenta, recibirá un correo para la habilitación. Si se dan cuenta, tienen que tener en todas estas gestiones su propio cuenta, por eso es importante que en su cuaderno guarden sus contraseñas, porque a veces con tantas contraseñas nos perdemos. Y luego ya crean su cuenta, ¿verdad? Ya ponen ustedes su contraseña, su correo electrónico y luego ya hacen las inscripciones. Lo fácil en línea es que ya todo viene ahí paso a paso para que lo sigamos, ¿verdad? Luego que ya tenemos nuestra cuenta, hacemos el pago del arancel, siempre en la agencia de Ban Rural. Se pagan los 100 quetzales que hablamos anteriormente. Esto es la misma información, solo que en línea, ¿de acuerdo? No se me vayan a confundir, ¿verdad? Y tenemos el resultado, el pago, ¿sí? Y luego pues ya ingresamos a la cuenta de minegocio.gt en donde aparece esta pantallita y ahí ustedes ya pueden crear su documento, ¿verdad? Entonces tienen que adjuntar el documento, el DPI, copia del DPI, la boleta de inscripción, ¿verdad? La que ya llenaron. Y aquí también nos piden el boleto de ornato. Entonces, esos documentos hay que adjuntarlos acá en cada uno de estos botoncitos y se envían. Luego se completa paso a paso y se llena el formulario del comerciante individual y se suben los archivos, ¿sí? Al estar inscrito como comerciante individual, les va a llegar una notificación a su correo electrónico. Luego ustedes deberán de seguir las instrucciones para que quede habilitado. ¿Se recuerdan cómo lo hicieron con la plataforma del Dream Builder? Se inscribieron y luego les llegó ese correo en donde ustedes le dieron clic a las letras azules y se les habilitó su cuenta. Entonces, muy similares en este caso, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces aquí les pusimos un ejemplo de lo que es la patente de comercio. Si se dan cuenta está el nombre de su empresa, la dirección, la categoría. También tenemos que decir el objeto de su empresa. ¿Cuál es el objeto? Compra, venta de, no sé, de telas. Aquí tiene que decir como todo el objeto real de su empresa. Entonces es bien importante que también nosotros tengamos claro qué es lo que hacemos, ¿sí? Bueno, y el empresario que registra su patente lo podrás usar de forma exclusiva, ¿verdad? Lo que permitirá obtener beneficios y evitar que otros empresarios puedan usarlo. Las patentes son útiles tanto en el registro de inversiones como para el modelo de producción, ¿verdad? Y recuerden que las patentes otorgan derechos de exclusividad, por eso es importante
el que ustedes realicen ese trámite, porque así nadie les puede quitar su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no le pongo el nombre a mi hijo, bueno, hay muchos que se llaman igual, pero exactamente como se llama mi hijo, nombres y apellidos no hay, ¿verdad? Entonces, igual pasa con ustedes, pueden haber nombres similares, pero su empresa es única, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que le va a garantizar esa forma de exclusividad de su empresa. Y ahora vamos a pasar al registro de la empresa ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Como les decía al inicio, si tenemos más de 3 empleados, entonces ya tenemos que empezar a pensar, tenemos que llegar y ponernos de meta, ¿verdad? Y hoy vamos a comprender por qué, ¿ya? No solo es porque queremos gastar el dinero, sino que tiene realmente un motivo importante en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y el paso número 1 es obtener el formulario de inscripción, ¿verdad? Entonces, ¿y qué entidad está a cargo? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí tenemos todos los datos y tenemos a cargo también la unidad, la página web del instituto. Entonces, aquí tenemos imágenes que nos pueden ir guiando también para este paso. Lo primero es obtener un formulario de inscripción, ¿verdad? Y ya aquí está el ejemplo donde tenemos que llenarlo y completar toda la información y presentar 3 copias de este formulario. Este no tiene ningún costo, ¿verdad? Y el trámite es súper rápido, unos de 5 a 10 minutos. ¿Sí? El paso 2 es obtener certificación contable, ¿verdad? Entonces también aquí estamos, aquí necesitaríamos de un contador, ¿sí? Recuérdense que cada profesión tiene su especialidad, ¿verdad? Y como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, ¿sí? Aquí el costo y el tiempo, esto va a variar dependiendo del contador, ¿verdad? Entonces, esta certificación se tiene que hacer por medio de un contador. Luego, la información que debe de llevar el certificado contable es la fecha en que se ocupó el mínimo de 3 trabajadores que obliga a inscribirse. O sea, a partir de cuándo nosotros tenemos 3 trabajadores. El total de los trabajadores, pueden ser que sean 4 o 5, ¿no? Y el monto devengado en salarios por cada trabajador. También es importante incluir la nómina de los salarios de los trabajadores del primer mes para la inscripción. Y los patronos que se dediquen a la actividad económica de transporte, pues aquí sí también es importante, si alguien se dedica a esa actividad, es que están obligados a inscribirse cuando ocupen los servicios de 1 o más trabajadores, ¿verdad? Todo lo que sea una actividad de carga y pasajeros. El paso número 3, pues es la inscripción en el registro de patronos. Lo hacemos siempre en el IX, ¿verdad? Y la unidad que está a cargo es atención al usuario. Luego nos vamos a la atención del usuario y aquí nos van a dar este ticket, ¿verdad? En donde nos van a llamar para el siguiente paso, que es la inscripción en el registro de patronos. Aquí vamos a entregar varios documentos, que es la declaración mensual del IVA, ¿verdad? Y tenemos que indicar el trámite que vamos a realizar, ¿verdad? Tampoco tiene un costo y el tiempo más o menos máximo, podríamos decir, de 5 minutos, ¿verdad? El usuario con su ticket, ¿verdad? Ya se recuerda del ticket anterior, debe pasar a la sala de espera y verá desplegado en las pantallas el número de ventanilla a la que corresponde pasar. Entonces, todo ya está un poquito, ya está sistematizado, ya está bastante ordenado, ¿verdad? Entonces, ahí en las pantallas nos llaman con ese número que tenía anterior que les mostré y luego ya pasamos con nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, viene paso 4, que es obtener la inscripción patronal. Y siempre pues está a cargo del IX y el departamento a cargo es el de registro de patronos y trabajadores. Aquí lo que nos van a entregar es una resolución de la inscripción patronal, ¿verdad? Para luego vamos a adjuntar, si estamos hablando de persona individual, o el formulario de RPT, que fue el primero que llenamos, ¿se recuerda? El que decíamos de original y 3 copias. El certificado contable, que es el que nos firma el contador. La patente de la empresa, ¿se recuerda? Ahorita ya no sirve esa patente. Todo viene relacionado, ¿de acuerdo? Y su fotocopia del DPI, ¿verdad?
También es importante el RTU actualizado. El RTU es ese documento que nos dice esta persona cumple con los requisitos. Esta persona ha pagado sus impuestos, no tiene ningún problema, no tiene ninguna deuda con el gobierno, con la SAT, ¿de acuerdo? Y aquí es un tiempo más o menos en espera de fila de 5 minutos, ¿de acuerdo? Y de atención entre 10 a 20 minutos. Entonces, si hablamos de ICS, una de las obligaciones, realmente es una de las obligaciones de los empresarios, es estar inscritos. ¿Por qué? Porque incrementa la productividad en el país y repercute en un incremento económico inclusivo del mercado laboral formal, que condiciona la calidad de vida de nuestros trabajadores. Entonces, aquí ya estamos pensando no solo en la calidad de vida nuestra como empresarias, sino también en la calidad de vida de nuestros trabajadores, ¿verdad? Y eso es muy importante porque así su empresa empieza a florecer más, ¿sí? Según la normativa vigente, todo patrono o persona individual o persona jurídica que ocupe 3 o más trabajadores están obligados a inscribirse en este régimen, ¿verdad? Entonces, sí es importante, por favor, que tomemos nota. La cuota patronal del ICS es de un 10.67% calculado sobre el sueldo del empleado y la cuota laboral es, o del trabajador es del 4.87 sobre su sueldo, ¿verdad? Y esto se descuenta cada mes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos ahorita ya a nuestro último tema, que es el registro de marca. Y aquí pues también tenemos una serie de pasos. Yo no sé si ya las mareé con tantos pasos, pero no se preocupen mucho que vamos a enviarles el material, ¿sí? Entonces, el primer paso es registrar su usuario. Si nos damos cuenta, siempre tenemos que registrar nuestro usuario, por lo tanto, tenemos que tener nuestro correo electrónico habilitado. Siempre es una herramienta vital de trabajo. Y por favor, anoten sus contraseñas, ¿sí? Porque aquí también es otra contraseña más. Que esto lo vamos a hacer en e-consultas del registro mercantil, ¿verdad? Algo bien importante es que antes de realizar nuestra inscripción de marca, debemos de hacer una búsqueda para estar seguros de que esta marca no existe, ¿sí? Entonces, antes de empezar ese proceso es importantísimo que hagamos esa búsqueda de nuestra marca, ¿verdad? Y esto se hace también en el registro mercantil. En el siguiente paso es obtener el formulario para el registro de marca. Luego tenemos que pagar un formulario de registro. Este nos cuesta 5 quetzales, el cual tenemos que llenar, ¿verdad? Ya para hacer nuestro siguiente paso, que es presentar la solicitud del registro de marca. Y aquí es importante, a veces no nos gusta pagar por los servicios de profesionales, pero sí es importante que nos asesoremos, ¿verdad? Entonces, aquí nos recomiendan mucho la asesoría de un profesional para hacer este trámite, ¿verdad? Que es la formalización de solicitud de registro inicial de la marca. Aquí tenemos que pagar un quetzal de timbres, se llama timbres forenses, y los honorarios de un abogado. Es un tema que tienen que tener ustedes ya presupuestado, ¿verdad? Cuando ya llegue el momento de registrar su marca. Se debe pagar el registro de marca de 110 quetzales, siempre en Ban Rural, ¿verdad? Y aquí tenemos un tiempo de proceso de 30 días, ¿verdad? Se solicita el registro de marca y se revisa el expediente. Luego tenemos el registro de la huella digital, en donde se obtiene ese registro, ¿verdad? Y se manda copia también y original de DPI. Y la atención para hacer este trámite son los miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Entonces es bastante limitado para que lo tomemos en cuenta. Luego tenemos la obtención y publicación del edicto, ¿verdad? Esto es importante también que lo tomemos en cuenta, es información del expediente que tiene que tener, es pagar la notificación del edicto, y aquí son 200 quetzales. Luego se realiza esa notificación, se paga la publicación del edicto, que también varía entre de 200 a 1000 quetzales, y el tiempo de la publicación del edicto son de 60 días, ¿verdad? Luego tenemos la emisión del título de marca, la notificación de la orden de pago,
pagamos aquí la notificación de emisión de título también de 200 quetzales en Ban Rural, ¿verdad? Esto ya es para la emisión del título. Y luego pagamos el título de la marca en Ban Rural de 200 quetzales también. Y obtenemos el título de marca finalmente, ¿verdad? En resumen, tenemos como unos 917 quetzales, nos cuesta el proceso, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los honorarios del abogado en este caso, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Bueno, es importantísimo el registro de la marca porque permite a los consumidores o a los usuarios diferenciar nuestros productos y nuestros servicios, ¿verdad? En el mercado y reconoce, ahí sí que se reconocen nuestros productos y servicios por su calidad, lo cual genera confianza con los consumidores y a su vez evita que sea utilizada por otra empresa o por otros empresarios con fines lucrativos. Así es que registrar su marca tiene importancia vital para sus empresas, pues es el mejor activo tangible que podemos tener, ¿no? Es lo que cuenta. Y aquí hay algunos ejemplos de la solicitud de la marca, ¿verdad? De los datos que debe de llenar, de llevar cada, eh, cada paso, ¿verdad? Se tiene que cumplir. Y este es un ejemplo del certificado que ustedes recibirían de su marca, ¿verdad? Y esto está del registro de la propiedad intelectual. Entonces también es un tema muy importante cuando ya su marca esté reconocida, cuando ya todos quieran tener de su marca, ya que quieran ser parte de su marca, pues sí es importante que ustedes la reconozcan para que nadie se las vaya a quitar, ¿verdad? Finalmente, pues yo quisiera decirles que el formalizar su empresa las hace mucho más competitivas a nivel nacional, pueden ser competitivas también a nivel internacional y genera también confianza con sus clientes y con sus proveedores. Es sumamente importante. Por supuesto, esto también genera obligaciones que debemos de cumplir, ¿verdad? Gracias por su atención. Hey, Zuli, tengo aquí algunas preguntas. Voy a tratar Muy de bien. comenzar con las primeras que nos hicieron. Dice, ¿puede mi empresa estar registrada con un nombre más genérico, pero comercialmente llamarme por otro nombre? Bueno, hasta donde yo sé, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede poner, por ejemplo, yo me llamo Zuli Karina Polanco Ordóñez y todo el mundo me conoce como Zuli Polanco, ¿verdad? Entonces es muy similar en la parte de las empresas, ¿verdad? A veces tenemos nombres que son mucho más atractivos en la parte comercial o no nos gusta tampoco tener nombres tan largos, ¿verdad? Sí, 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 yo creería que sí es posible. Sí, y es interesante que traten de ponerlo igual porque al final se hace un gasto muy grande para que lo vayan conociendo a uno para andar dando nombres, ¿verdad? Para andar cambiando, claro. Por eso es importante lo que les recomendábamos cuando pensaban en sus nombres, ¿verdad? Que fueran nombres cortos, nombres que realmente tengan sentido con su marca. Entonces, Porque se hace una importante inversión, entonces claro. no es para andar comercialmente uno y otro. Traten de que sea igual, pero sí se puede. Si digamos, yo recuerdo muy bien que el nombre de mi empresa era tan difícil de pronunciar que decidimos Ajá. comercialmente llamarnos de otra forma. Pero todos los registros y toda la parte formal sí tienen que ir con esos nombres. Y alguien preguntaba si puede ser ese nombre en inglés. Pues claro, claro que se puede en inglés, ¿verdad? Pero recuérdense que ustedes tienen que tener nombres que conecten con todas las personas. Y hay muchas personas de Guatemala que no nos gusta el mezclar los idiomas, pero sí se puede también, ¿verdad? Ok. Usted depende de qué producto sea, ¿verdad? La naturaleza de su producto también tiene mucho que ver con su segmento de mercado, ¿verdad? Que tanto su segmento le vaya a traer un nombre en inglés, ¿verdad? Sí se puede. Es un tema más de clientes que de legal, Así es. ¿verdad? Legal. Ajá. Ok, perfecto. Zuli, la siguiente pregunta. Un pequeño contribuyente tiene que entregar las facturas. Las facturas no tienen que entregar factura, o sea,
no entiendo ahí, ¿facturas a sus clientes? Sí Sí, tiene que entregar. sí. Ok, sí tiene que facturar, ¿verdad? De hecho, todos tenemos que facturar, ¿verdad? Es parte de nuestras obligaciones como ciudadanos el facturar, porque eso representa que estoy pagando impuestos y la persona que me compra tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Claro, y la razón de esa es una buena práctica, Ana. Así es. Recién hay una pregunta que tiene que ver con eso. Dice que si es obligatorio para un pequeño contribuyente inscribirse en el registro mercantil. Bueno, si se recuerda aquí, es más que obligatorio, es como, ¿cómo les puedo decir? No es que sea obligación porque si no ya no funciona, es porque si tú no lo haces, no vas a seguir creciendo, no vas a seguir expandiéndote, ¿verdad? Porque el tener tu nombre formalizado, eso le da mucha tranquilidad al cliente, a sus proveedores. Entonces, esa es una oportunidad para que ustedes puedan crecer, ¿verdad? Y tener su empresa formalizada, ¿verdad? Pero si pueden ser solamente estar inscritos en la SAT y no estar en el registro mercantil, se puede, pero yo les recomendaría que en algún momento sí lo hicieran, ¿verdad? Porque así les permite tener una empresa formal, segura, una empresa confiable, una empresa que no va a desaparecer en cualquier momento. Entonces eso les ayuda con sus créditos, les ayuda con sus proveedores y a expandirse también. Ok, tengo otra pregunta que tiene que ver qué pasa si no tengo libros. Siempre hago mis declaraciones de impuestos, pero no tengo libros ni de compras ni de ventas tangibles. Pero sí los tendrá en línea, ¿no? Porque, bueno, Zuli, ¿la oigo mal? hola, Sí, ahora, ¿me oye? sí, Sí. ahora sí la oigo. Ok, bueno, miren, esa es una parte de sus obligaciones, ¿verdad? Recuérdense que la SAT también hace